Hola compañeros, el video que están a punto de ver lleva por nombre Igualdad y Equidad en los tiempos modernos. Un video elaborado para el proyecto Grado Cero, llevado a cabo por el maestro Alfonso Ochoa Hoffman. El video tiene por objetivo de manera muy sencilla, a través de los comentarios de varios compañeros de la UNAM, ver las diferentes maneras que tienen de pensar acerca de dos conceptos que vimos día a día en las noticias, incluso en las leyes, incluso en nuestra constitución, y los cuales no llevan una interpretación, si bien correcta, menos uniforme, lo cual hace que se presenten muchas interrogatorias, muchos problemas, los cuales, si bien no vamos a poder resolver en este video, vamos a tratar de llegar a un consenso, el por qué la falta de uniformidad en el significado de estos conceptos es un problema en nuestra realidad social. La idea de igualdad pretende ser justo con los diferentes, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde, que es la idea que nos han inculcado desde que entramos a esta facultad en nuestras clases de Derecho Romano. Es la idea que comprendemos por justicia. Sin embargo, Nietzsche tenía una frase que dice así: no igualar jamás a los desiguales. Y vamos a estudiar por qué. El igualar a los desiguales quiere decir otorgar una protección extra a estos grupos vulnerables, que en tiempos de reivindicación de los supuestamente derechos humanos que estamos viviendo, esta protección extra está mal vista por estos grupos supuestamente vulnerables. Pero esta protección es necesaria para lograr que se procure la igualdad. Por su parte, la equidad quiere decir dar a cada uno a partir de sus méritos. Se entiende que entonces estos grupos vulnerables lo que están buscando es equidad, pues a partir de sus méritos quieren obtener lo que les corresponde. Sin embargo, es sumamente necesaria que exista esta protección extra para poderles dar lo que les corresponde a partir de sus méritos. Es por esto que la idea de igualdad y equidad en nuestros días se ha confundido tanto. Trataremos de llegar a un consenso acerca de los conceptos de igualdad y equidad a partir de 3 interrogantes que plantearemos a nuestros entrevistados. La primera de ellas es ¿qué es igualdad? La segunda es ¿qué es equidad? Y la tercera es ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? A lo largo de todos los años ha surgido siempre una duda sobre qué es la igualdad y qué es la equidad. Muchas personas, muchas teorías, muchas doctrinas lo consideran inclusive sinónimos, pero en realidad es que son dos términos muy distintos. En mi opinión, en el caso de la equidad es una conducta un tanto moral, un tanto ética, para darle posicionamiento a las personas. En este caso, hombre o mujer, sería un ejemplo muy claro, qué es la equidad, cómo maneja la equidad nuestro sistema normativo. En el caso de la igualdad, es para mí un derecho, se encuentra regulado en muchísimos órganos en nuestro país, en el ámbito nacional y aún más en el ámbito internacional, con todos los tratados que se han firmado para regular eso, qué es la igualdad. Como ya dije, actualmente se siguen manejando como sinónimos, pero ni siquiera el uso de esos sinónimos son muy bien ejemplificados, porque en realidad usan equidad como el término igualdad propiamente dicho. Hay una imagen que he visto mucho en internet de unos niñitos queriendo ver un espectáculo donde en la igualdad les ponen, ¿cómo lo explico? Son 3 tamaños distintos, donde hay un chico que puede ver perfectamente el evento y otros 2 que no, y hay varias cajas. En ellas, en la igualdad, muestran que ambos deben de tener el mismo número de cajas, pero en la realidad los otros 2 o el más chaparrito no puede ver el espectáculo. En el caso de la equidad,
nos muestran cómo el más pequeño necesita más cajas para ver el espectáculo, y el que en realidad no necesita cajas pues no las debe de tener porque él puede disfrutar del evento deportivo. Ese ejemplo me ha gustado mucho porque creo que es el más sencillo y el más práctico para demostrar eso. He revisado el artículo 4 de la Constitución, creo que muchos de nuestros compañeros en la facultad lo han revisado, donde inicia con la frase todo hombre y mujer son iguales ante la ley. En mi opinión es un texto muy mal escrito porque afortunadamente o desafortunadamente vemos que en la práctica no es así. Sabemos que hay muchas regulaciones que apoyan a ciertos grupos vulnerables o diferentes, si lo queremos llamar de esa manera, para que en el caso de su vulnerabilidad se encuentren mejor posicionados en la sociedad. Por ejemplo, el caso de los discapacitados, todas las facilidades que les dan en distintos puntos de la vida cotidiana. También el caso de la mujer, ese es un caso muy sonado actualmente, donde podemos hacer esa diferenciación entre igualdad y equidad. En el caso, como estábamos platicando entre mis compañeros, el embarazo en las mujeres, cómo se maneja la regulación que hay en la Ley Federal del Trabajo en ese aspecto, en el caso de las mujeres que trabajan y llegan a estar embarazadas. ¿Hay igualdad o hay equidad? En mi punto de vista es equidad, porque se le está dando, por las razones biológicas que ellas tienen, un trato diferente al de los hombres en el aspecto laboral, que si hemos visto, han sacado jurisprudencia donde se le está dando un poco más de igualdad en ese sentido a los hombres, aunque creo que ese es un ejemplo muy claro donde la ley se debe de acomodar, en este caso, a las mujeres. Hay sin fin de ejemplos que podrían surgir, unos muy buenos, otros no tan buenos, como lo podemos ver en la línea 12, que ese, en mi punto de vista, podría ser un caso de igualdad, más no de equidad. Como conclusión, las escuelas todavía les falta mucho poder hacer la diferenciación entre esos dos términos, porque si actualmente en el caso de nosotros, estudiantes de Derecho, si no podemos conocer ese tipo de diferencias, en el momento en el que los legisladores, o inclusive en un futuro nosotros como legisladores, podríamos usar mal ese término, las leyes no quedarían conformes. Ya les dije, el artículo 4 es un claro ejemplo, no inicia muy bien su contenido y siguen sin saber nuestros legisladores la diferencia entre igualdad y equidad. Buenos días, mi nombre es Renata Piña, soy licenciada en Relaciones Internacionales y voy a explicar un poco acerca del concepto de equidad, el concepto de igualdad y la diferencia entre ambas. Bueno, ambos son principios que suelen ser bastante utilizados en el derecho, pero también pueden ser utilizados de manera social y en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero bueno, el principio de igualdad básicamente indica que a todas las personas se les va a otorgar lo mismo. En el caso del derecho visto desde el punto de vista jurídico, es darle a cada quien los mismos derechos y que deba cumplir estas mismas obligaciones. Sin embargo, la equidad se basa en darle a cada quien lo mismo, sin embargo, basándose en las características particulares de cada uno, de modo que esto no vaya a ser asimétrico. Por ende, podemos definir que la diferencia realmente radica en que una lo hace de manera general y la otra se basa en cuestiones particulares para que esto no vaya a ser de algún modo injusto. Uno de los ejemplos más comunes que llega a ver en cuanto a esto es la equidad de género. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que solo lo estoy usando como un ejemplo porque hay muchísimos más, este es el más común y el que está más en boga en nuestra sociedad y en nuestro país en este momento, porque hablamos de que hombres y mujeres tenemos las mismas obligaciones, sin embargo, existen algunas acciones que pueden ser consideradas discriminación positiva o que pueden darle a las mujeres u hombres prerrogativas u obligaciones diferentes tomando en cuenta las características de cada uno, lo cual no implica que el principio de igualdad no se esté cumpliendo. Hola, mi nombre es Eric Duarte, estudiante de Relaciones Internacionales. Hace una semana participé como representante de la sociedad civil en CCW 61, que es la Comisión para la Condición Jurídica e Igualdad de la Mujer en Naciones Unidas. Y hay mucho debate sobre lo que es igualdad, lo que es equidad,
conceptos muy relacionados pero que no necesariamente son lo mismo. La igualdad se refiere a igualdad ante la ley, es decir, que las personas tengamos los mismos derechos y obligaciones, sin importar diferencia o condición social, económica, racial, étnica, sin importar ninguna diferencia. Sin embargo, sabemos que esto en realidad no es así. Hay personas o grupos que por su condición de vulnerabilidad no pueden disfrutar de los mismos derechos que las personas que no están en esa condición de vulnerabilidad. Llámese migrantes, pueblos originarios, las mujeres, por ejemplo. Hay grupos y personas que no pueden, por sus condiciones particulares, disfrutar de sus derechos. Por ende, el gobierno, mediante políticas públicas, puede ayudar a esas personas y sus grupos específicos para que se logre la igualdad ante la ley, para que le dé esos pequeños escalones que les falta y estén en el mismo nivel de oportunidades y de gozar los mismos derechos. Por ende, por la equidad se puede llegar a la igualdad. Entonces, la igualdad es, sin diferencias, omitir las diferencias, y la equidad es, concibiendo las diferencias, plantear los escenarios posibles y los escalones que les falten a esos grupos para que logren la igualdad ante la ley. Bueno, pues para mí la diferencia entre equidad e igualdad radica en que en la primera se toman en cuenta las características particulares del determinado sujeto, mientras que al mencionar la igualdad lo que se está tomando en cuenta son aquellos puntos de encuentro entre uno y otro, y el no ponderar sobre, o sea, que no se sobreponga uno, es decir, al hablar de igualdad entre hombres y mujeres, realmente pues todos sabemos que biológicamente somos diferentes. Sin embargo, hay ciertos sectores o ciertas partes de la vida cotidiana en las cuales no deben realmente radicar diferencias, como es el ámbito laboral. Para este tipo de aspectos debemos considerar nuestras atribuciones biológicas, pero no hacer hincapié por ejemplo, en las oportunidades. Es decir, las oportunidades deben ser de la misma forma para unos y otros. ¿Y qué más podría decir? Respecto a la equidad, una vez más, esas diferencias son en una disminución o en algo que quizás se carece, pero que no es voluntad propia, y por tanto tiene que haber una normación específica al respecto. No sé, se me ocurre el caso de una discapacidad. Al hablar de esto, no quiere decir que estemos ponderando en ciertas situaciones, sino lo realmente importante aquí es dar inclinación hacia las aptitudes, y si hay una aptitud que no puede ser desarrollada de una forma, buscar que se haga de otra, sin dejar a un lado a este sujeto que simplemente no puede ejecutarlo de la misma forma que otro lo haría. Y prácticamente eso sería todo. Hola, mi nombre es Daniel y estudio Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En este momento les voy a hablar de las diferencias que yo concibo entre el concepto de igualdad y el concepto de equidad. Para comenzar, creo que la naturaleza de los conceptos es muy distinta, ya que la igualdad es más bien una condición. La condición que se tiene de compartir la naturaleza y el valor, mientras que la equidad es una aplicación, es un acto. Creo que consiste en la aplicación de los derechos y las facultades igualitarias entre los seres humanos con una base en la justicia. Lo explico de otra manera. Por una parte, aceptar la igualdad que tenemos los seres humanos sería poder decir que compartimos la naturaleza y que compartimos el origen. O sea que somos iguales simplemente por el hecho de haber nacido. Mientras que para ser equitativos, deberíamos reconocer y deberíamos entrar en el ámbito de la justicia, definiendo esta de una manera muy básica como darle a cada quien lo que merece. En este sentido, si damos a cada quien lo que merece, estaríamos actuando equitativamente.
Decía Santo Tomás de Aquino, no es justo aquel que conoce lo que es recto, sino aquel que actúa con rectitud. Así yo creo que no basta como concebirnos como iguales, sino que para ser justos tenemos que actuar con equidad. Para definir justicia me remito a Aristóteles, que precisamente enunciaba así: la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. En el otro sentido, equidad para mí va más conforme al sexo, es decir, a la mujer y el hombre, respecto a que si bien están en desigualdad de circunstancias, desigualdades físicas y biológicas, se busca tener como los mismos derechos y las mismas oportunidades, que de alguna manera puedan equiparar sus condiciones y buscar como esa igualdad que existe. Entonces, para mí justicia es como un término más general y equidad se va específicamente en relación a las diferencias que existen por los géneros. Pues yo creo que equidad es la igualdad en derechos y la proporcionalidad en ganancias según las aptitudes y los méritos de cada persona. Y la igualdad es igualdad de condiciones y de características. Creo que aparte es imposible de conseguir porque nadie es igual a nadie, pero pues para mí es eso, creo. Compañeros, para mí la equidad es el trato diferenciado que se da entre las personas de acuerdo a sus diferentes capacidades y necesidades. Esto quiere decir que la equidad se va a adaptar dependiendo de las circunstancias especiales de cada persona, mientras que la igualdad es darle a todos por igual las mismas oportunidades, los mismos servicios, de acuerdo a las necesidades básicas de todos. Esto implica que sea tanto en el plano fáctico como en el plano jurídico. Con el doctor Rodrigo Aguilar Cervera, académico de esta honorable facultad, y nos va a emitir su opinión acerca de qué es igualdad. Bueno, en relación a la idea de igualdad, creo que sí es necesario hacer una reflexión tanto política como filosófica como jurídica, porque desde un punto de vista filosófico la igualdad es una relación entre dos términos o dos cosas o dos entes o dos objetos. Pero para el caso que nos importa, que bueno, debo entender que nos referimos a la igualdad entendida como una razón o proporción o relación entre dos seres humanos, aquí yo haría la acotación de que la igualdad echa raíz en una noción más profunda, más sustantiva, acerca de la humanidad en sí. Me explico. O sea que en el fondo la igualdad entre los seres humanos lo que supone es que hay una condición idéntica o de afinidad, no tanto en cuanto a peculiaridades del individuo, sino en cuanto al tratamiento que se hace de las personas y su acceso a bienes, su titularidad de derechos y sus expectativas. Entonces la igualdad no implica una identidad entre las personas o una equivalencia entre sus características particulares o concretas, sino la igualdad sobre todo es una proporción o una valoración de mérito de la conducta humana. O sea que yo en lo personal aquí comulgo con una concepción aristotélica de igualdad y de justicia, ¿no? En el sentido de que la igualdad sería una especie de tratamiento paritario de las personas en razón de su mérito, o bien una segunda noción de igualdad que sería un acceso idéntico de las personas a un estatus equivalente en razón de su misma condición. Entonces, la realidad es que la igualdad aquí sería más bien un ideal o una aspiración en lo que respecta al tratamiento de los seres humanos, pero no en cuanto a una condición real entre la gente. Las personas no son iguales. Entonces aquí la igualdad es entendida en términos de valoración, de tratamiento, de proporción, a propósito de la condición entre las personas. Esto es, yo aquí me refería sobre todo a que la igualdad, tal y como lo dijeran los filósofos clásicos, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces aquí la igualdad y la desigual se refiere más bien a atributos concretos, ¿no? Dos personas son desiguales, por ejemplo, yo puedo comparar a personas en razón de su color de piel. Son desiguales realmente, pero aquí la igualdad a la que se hace referencia es a que no obstante esa diferencia que tienen concreta en su color de piel, tengan el mismo acceso en cuanto al tratamiento de su estatus humano.
Entonces aquí la igualdad entraña una especie como de idea de justicia, ¿no? En razón de una condición de paridad más profunda, que va más allá de esas características diferenciales. Igual puedo impartir un tratamiento, o puedo encontrar diferencias, entre dos personas en razón de su edad, pero no por la disparidad en su edad, no por esa desigualdad cronológica, se va a justificar que tengan un acceso desigual a ciertas prerrogativas o privilegios o estatus o tratamiento. Así, por ejemplo, no obstante que las personas puedan diferir en edad, en sexo, en religión, en condición social, en condición intelectual o méritos educativos, nada de eso justifica que en razón de esas diferencias particulares tengan un acceso dispar a ciertas prerrogativas o a un cierto tratamiento o a una cierta dignidad. Entonces aquí la noción de igualdad a la que yo me referiría es finalmente esa especie de acceso de las personas a una condición de tratamiento con independencia de las cualidades concretas o particulares que los distingan. O sea que la igualdad es aquí una especie de aspiración en lo que respecta al acceso a bienes, a prerrogativas y sobre todo un tratamiento de dignidad paritaria. Entonces es la igualdad que yo tengo en mente. O sea, la igualdad aquí no es una igualdad real, sino es una especie de igualdad aspiracional, ¿no? Es a lo que yo me referiría. Y bueno, esto viene muy a propósito con respecto a pues todo este discurso feminista, ¿no? Que lleva ya varias décadas de ser planteado con respecto a la igualdad de género. Y aquí en lo particular pues se exalta esta necesidad de establecer una especie de trato paritario independientemente del género. Entonces aquí, como en ningún otro rubro, la igualdad es algo aspiracional. Ahora, la igualdad no es ajena, en este caso la igualdad como trato no es ajena a una especie de igualdad de condición originaria. O sea que yo reconozco que para efectos de tratar igual a las personas sobre una base común es porque reconozco en el fondo que hay una dignidad compartida esencial en la que sí son iguales. Entonces las diferencias o atributos particulares o singulares no deben modificar o no deben alterar o distorsionar esa especie de acceso paritario a un trato, sobre todo que debe ser condigno de la condición humana, ¿no? Pues bueno, es la noción que yo tengo un poco de igualdad. Ahora, en relación a la equidad, es que la equidad es una noción equívoca porque depende si la vemos como fuente del derecho, sobre todo para los países de tradición jurídica anglosajona, porque ahí la equidad sería una especie de fuente del derecho, el caso típico del derecho inglés. Entonces la equity sería como una especie de derecho alterno diferente del derecho heredado por los anglosajones cuando sobrevino la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XII, ¿no? Entonces aquí sería una fuente formal de derecho, pero sobre todo me parece destacable la noción de Aristóteles de la equidad entendida en términos de una adaptación o de una adecuación de una regla a un caso para que la justicia abstracta no se convierta en injusticia concreta. Entonces, que haya como lo dijera Aristóteles, ¿no? También el sentido de que la equidad debe ser una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal, o sea, la adaptación de la norma a las peculiaridades o singularidades del caso concreto para preservar una idea, una noción de justicia, ¿no? Entonces, la equidad y la igualdad no son lo mismo, porque la equidad en el fondo no aspira a una igualdad, al contrario, la equidad podría ser una especie de adecuación del tratamiento entre dos personas diferentes, yendo más allá de la igualdad formal o rígida. Entonces la equidad es una especie, una suerte como de adaptación o de flexibilización para preservar una idea de justicia. Entonces, el trato equitativo ya en el fondo implicaría incluso una desigualdad en el trato, pero una desigualdad justificada. Entonces aquí la equidad es una figura como más perfecta en ese sentido que la propia igualdad, ¿no? Entonces es un poco mi concepción, ¿no?, acerca de eso, que en realidad de original no tengo nada, pues es la literatura que abunda en el tema, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por lo cual podemos concluir que no existe un concepto uniforme de igualdad o equidad, puesto que
no podemos llegar a la conclusión de que todos pensemos igual o tengamos un concepto de la realidad similar al de otros, por lo que el concepto de igualdad y equidad, a pesar de que entendemos es distinto, no podemos concebirlo todos y cada uno de la misma manera, por lo cual va a ser difícil que en la realidad se llegue a un concepto uniforme o a una práctica perfectamente bien regulada acerca de qué es igualdad o equidad, puesto que va a ser distinto para cada uno de nosotros. Como bien lo mencionó mi compañera, la existencia de una diferencia tan abismal entre los dos conceptos nos lleva a pensar que el derecho tiene una tarea muy complicada, pues recordemos que el derecho tiene la finalidad de preservar valores. Y al encontrarnos con esta realidad social en donde los legisladores creen que ellos tienen el poder para definir lo que es cada uno de los conceptos, sin poner a ver cómo se encuentra el entorno social en el que se desarrollan, nos encontramos ante un gran problema, el cual es necesario, si bien algún medio para que todos podamos llegar, si no a entender lo mismo, a tener una idea muy generalizada de lo que significa cada concepto. Como podrán ver, ese fue nuestro video. Si bien no podemos llegar a resolver muchas interrogantes, pues es un poco, o mejor dicho, es muy complicado el llegar a hablar de estos dos temas. Creemos que es un gran aporte el que las personas se empiecen a enfocar en estudiar un poco más el desarrollo social y su entorno social. Muchas gracias.